gracias porque podemos estar en este lugar, porque podemos adorarle, porque podemos experimentar su presencia sobre nuestras vidas. Amén. Es bueno poder no solamente entregarle al Señor, sino también poder recibir y dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor porque Él está en medio nuestro. Amén. Quisiera compartir en esta mañana lo que Dios ha puesto en mi corazón y pensaba en una palabra que Dios traía que está relacionado con un término que quisiera que pudiéramos definir entre todos. La palabra es compromiso. Si nosotros tuviéramos que definir esa palabra, ¿cómo la podríamos definir? Compromiso. Algunos rápidamente googlean compromiso. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa compromiso? Yo tengo un compromiso con mi esposo. Yo estoy comprometida. Pero ¿cómo definimos compromiso? Una obligación. Una obligación. Es una acción. Claro. Es una decisión a una obligación que es voluntaria, ¿no? Cuando uno se compromete, y esto lo llevamos, por ejemplo, como dice la hermana, al terreno del matrimonio, ¿sí? Es una obligación voluntaria y que uno, para poder mantenerlo y sostenerlo en el tiempo, tiene que ponerle como pilas, ¿no? Ponerle fuerza, poner decisiones. Y Dios hablaba a mi corazón con respecto a esto, que este es un tiempo para comprometernos con Él. Es un tiempo de discipulado comprometido. ¿Amén? Amén. Y saben que cuando buscaba cómo definir la palabra compromiso, leí un artículo sacado del Business and Marketing School. Habla acerca de las empresas, pero me gustó algo que leí con respecto al compromiso que se asume y lo importante que es para que una empresa pueda salir adelante. Y decía así el artículo: muchas empresas han perdurado en el tiempo a pesar de las crisis gracias al valor del compromiso de sus empleados. Para que un individuo esté comprometido con su organización, es necesario que cumpla lo siguiente. Y resaltaba 3 características, podríamos decir, que son importantes para poder experimentar ese compromiso con la organización a donde uno está, ¿no? En este caso, hablaba estrictamente a empresas. Dice que sientan propios los objetivos de la organización, que sienta como que son suyos, ¿sí? Eso es una de las características para que el individuo se pueda manifestar ese compromiso real. Dice que apoye y tome decisiones para llevar a cabo los objetivos de la organización. Apoyar y tomar decisiones para que se logren los objetivos, las metas que tiene la empresa. Y tercero, que prevenga y supere obstáculos que interfieren a cumplir con las metas de la organización. Prevenir, ver por anticipado y superar también obstáculos. Y saben que me gustó esto y lo quería rescatar, porque si bien son principios que se utilizan en una empresa, también nos pueden contribuir con respecto al tipo de compromiso que el Señor espera de cada uno de nosotros. El tipo de compromiso en el discipulado que hemos asumido. ¿Amén? Amén. Si yo en esta mañana digo, ¿cuántos son cristianos? Amén. Amén. Pero saben que nosotros tendríamos que darle más importancia al ser discípulo que al ser cristiano. ¿Por qué? Porque el ser discípulo me marca a mí a quién estoy siguiendo.
¿Y somos discípulos de quién? De Cristo. Amén. Somos discípulos del Señor. Por eso es importante que en este tiempo podamos asumir ese compromiso, un tiempo de discipulado comprometido. El compromiso en el discipulado, en el seguir a Cristo. Qué importante, hermano, más en los tiempos que nos toca vivir. Yo sigo opinando lo mismo. En medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo, qué importante es que yo me comprometa cada vez más con el Señor. Que yo asuma una obligación personal, voluntaria. En el Señor no es como en una empresa, porque es por amor, porque nosotros le amamos, pero Él nos amó primero. De tal manera dice que nos amó, ¿qué hizo? El Señor entregó a su propio Hijo para que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna. Y el Señor traía una palabra a mi corazón que se encuentra en Lucas capítulo 9, del 18 al 24. ¿Lo encontró? Yo voy a estar leyendo la Reina Valera. ¿Sí? Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Podríamos leer otra versión? Si alguno lo tiene, recuerde de poder leerlo en voz fuerte. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dice que soy? Les preguntó. Y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. Amén. Siempre buscamos otra versión para tener un lenguaje más entendible, ¿sí?, que la que usa la Reina Valera. Como le decía, hermano, lo que Dios hablaba a mi corazón con respecto al tiempo que nos toca vivir es que Él necesita encontrar corazones comprometidos, a que asuman el discipulado como un compromiso con Él, no con el hombre, no con una organización, sino con Él mismo. Que podamos tener ese compromiso, esa obligación, esa decisión voluntaria para con Él. Amén. Y cuando nosotros experimentamos esto, nuestra vida es diferente. Ahí es cuando podemos decir realmente que nuestra vida está acorde a lo que Dios desea para los tiempos que nos toca vivir. Y si nosotros miramos primeramente, o en la primera parte, encontramos, podríamos decir, una especie de charla íntima de Jesús con sus discípulos, donde Él comienza a preguntarles, ¿no? Y le dice:
¿qué dice la gente que soy yo? Y luego le pregunta a ellos, a sus discípulos. Y después viene esta tremenda frase que nos marca el tipo de compromiso que Dios espera de cada uno de nosotros. Primero va dirigido a sus discípulos en su charla íntima, pero después hace una invitación a todos. Porque fíjense que antes de que haga esta declaración, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, y decía a todos. Pero primero estaba hablando con sus discípulos. Y les estaba diciendo y les estaba declarando que Él era el Mesías y que era necesario que Él padeciera. ¿Por qué Él tenía que hacer esta aclaración a sus discípulos? Porque los judíos tenían una mentalidad de que esperaban al Mesías, que esperaban al Cristo, que esperaban al Hijo de Dios, pero que iba a ser en gloria, en poder, en fuego, y que iba a destruir a las demás naciones. Nunca pensaron ni tampoco asociaban la figura del Mesías con un Mesías sufriente, que es lo que experimentó Jesucristo. Por eso Él tenía que hablarles con claridad. Si nosotros miramos el ministerio de Jesús, Jesucristo fue como de a poco hablándole a los discípulos con respecto al plan y el propósito que Él tenía. Y cuando ya el ministerio estaba avanzado y cuando ya estaba a punto de pasar por la cruz, Él tuvo que hablarlo abiertamente. Igualmente los discípulos no lo entendieron. Tuvieron que experimentar la llenura del Espíritu Santo, como cuando uno dice ahora para que le caiga la ficha. Ahí lo entendieron cabalmente el plan de Dios. Pero previo a eso, el Señor sí les habló con claridad. Amén. Pero luego, como le decía, habla públicamente a todos los que le estaban siguiendo. Porque muchos pueden ser los que están siguiendo a Jesucristo. Muchos pueden ser los que se acercan a las iglesias. Muchos pueden ser los que se acercan a eventos, a conciertos, a congresos, podríamos decir. Pero el discipulado o el discípulo marca una diferencia. Es como cuando, ¿recuerdan alguna película de ejército donde dice algún voluntario y todos dan el paso atrás y siempre queda uno adelante? Pero en este caso Dios quiere que sea real. Cuando Él nos convoca al discipulado y dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa eso? Discipulado. Discipulado. Y esto es lo que Dios desea para este tiempo, que nosotros podamos comprender el tipo de discipulado que Él quiere que nosotros vivamos, un discipulado de compromiso. Y fíjense que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero que nada, niéguese a sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Ahora, el negarnos a nosotros mismos tiene que ver con poner los intereses del reino por encima de nosotros mismos. ¿Cuál es el reino de Dios? El Evangelio. El que almas vuelvan a los pies de Jesucristo, que almas conozcan de Jesucristo, porque es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces, si nosotros queremos que la iglesia crezca en este tiempo, ¿amén? ¿Amén? ¿Lo desea? ¿Amén? ¿Realmente lo desea? ¿Quiere que la iglesia crezca? ¿Amén? Necesitamos gente comprometida con el discipulado o siendo discípulos de Jesucristo. Siendo discípulos de Jesucristo, negándonos a nosotros mismos y poniendo prioridades. Cuando hablamos de negarnos y poner al reino primero, estamos hablando de prioridad. Estamos hablando de nuestras prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades en este tiempo? ¿El Evangelio realmente es una prioridad en nuestra vida? Y la respuesta la tiene usted, no me la tiene que decir. Pero sí nos tenemos que preguntar en este tiempo.
¿Realmente nos estamos negando a nosotros mismos? ¿Estamos poniendo al reino de Dios como prioridad? Eso me tiene que hacer pensar, porque ahí es donde voy a ver con claridad si estoy en un discipulado comprometido con el Señor. ¿Amén? Cuando nosotros, muy bien, Santos, cuando nosotros buscamos la palabra prioridad, dice ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra, cosa que se considera más importante que otra. Si nosotros tenemos en cuenta todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no le parece que es importante en este tiempo invertir en Dios? Amén. ¿No le parece que es importante que nosotros podamos buscar de Dios? Amén. Amén. Mateo capítulo 22, del 2 al 6. Este es un pasaje que yo considero cómo a veces nos podemos llegar a comportar en relación a las prioridades del reino. Fíjese lo que dice Mateo 22, del 2 al 6. Sucede con el reino de los cielos como un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados y todo está listo. Que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su terreno, otro se fue a sus negocios y otros agarraron a los criados del rey, los maltrataron hasta matarlos. Considero que este es uno de los pasajes que más nos deja en claro cómo a veces nosotros nos movemos en relación a nuestras prioridades. Fíjense que está comparando el reino de los cielos con un rey que hace un banquete. Nosotros tenemos la oportunidad de experimentar un banquete todos los domingos, todos los momentos que tenemos un encuentro con el Señor. Banquetes se preparan delante de nuestra presencia, pero muchas veces decimos: no, estoy ocupado. No, eso es para usted, pastor, que le sobra el tiempo. Pero yo tengo otras ocupaciones. Yo estoy apurado con todo lo que tengo que realizar. Hay cosas que yo considero más importantes. Recuerdo una familia que comenzó un fin de semana, faltaron y le preguntamos: hermanos, ¿qué pasó que no vinieron? No, dice, es como que consideramos que teníamos que hacer una salida familiar. Qué bueno, le digo yo. Qué importante es poder invertir en la familia. El tema es que esas salidas comenzaron a ser tan continuas y justo el día domingo, porque era el tiempo que ellos tenían. Ahora, ¿qué pasó? Se dejaron de congregar. ¿Qué pasó posteriormente? Comenzaron a tener problemas familiares. De hecho, hoy los hijos, solamente uno, después de mucho tiempo, volvió al Señor. Entonces, a veces nosotros tenemos nuestra forma de pensar y nuestros criterios personales, donde decimos: bueno, no, esto, bueno, es importante, pero tampoco hay que ser tan fanático. Esto de la iglesia está bueno, pero tampoco voy a estar todo el tiempo metido en la iglesia. Y la realidad es que nosotros, como iglesia, tenemos una forma muy particular de movernos. De hecho, no tenemos un lugar propio. Así que nadie puede decir: estás todo el tiempo en la iglesia. No es así. No tenemos un lugar que podemos venir de lunes a viernes. No. Tenemos los momentos específicos. Por eso, hermanos, yo considero en este tiempo que la mejor inversión es plantear prioridades de la búsqueda del Señor. El congregarnos, el buscar de la palabra, el poner prioridades durante el día en mi búsqueda personal. En la célula estamos tratando un poco el tema del discipulado. Y dentro del discipulado estamos tratando el devocional.
Y fíjense que tratamos ese tema y cómo salta que a veces nos cuesta separar un tiempo, nos cuesta generar esa prioridad. Ahora, nosotros analizamos y sabemos que cuando lo hacemos nos va bien, nos ayuda. ¿A quién le ha ido re mal cuando se puso a orar e invirtió en el Señor? ¿Rodrigo está levantando? Ah, no, se está buscando la cabeza. Nadie, hermano. Lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar al Señor, es orar, es tener actividades espirituales durante la semana. Por más que no estén propuestas por la iglesia. Pero hay cuestiones que tienen que ser personales, porque yo no sigo una iglesia, yo no sigo una organización ni a un hombre. Yo respeto a las autoridades y tenemos que aprender también a respetar a nuestro liderazgo. Pero hermanos, nosotros tenemos que asumir un compromiso con el Señor. Mi obligación es con el Señor, con Jesucristo. Amén. Ahí está mi obligación principal, mi compromiso. Mi compromiso que es voluntario, mi compromiso que es por amor. Amén. Amén. Y le puedo asegurar, hermano, que se nota la diferencia cuando nosotros comenzamos a poner como prioridad el Señor. A eso se le llama negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Y yo no le estoy diciendo, hermano, deje todo de lado por la causa, deje todo de lado. Si el Señor le habla y le llama al ministerio o le dice, tenés que dejar todo, y bueno, ya es algo entre usted y el Señor. Amén. Amén. Después no me venga a pasar factura a mí. Es con el Señor. Es algo personal con el Señor. Hoy Dios nos está invitando a ser parte de sus discípulos. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? Si en esta mañana Dios nos está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, apunta a una decisión personal, porque el compromiso tiene que ver con esto, con una decisión. El compromiso tiene que ver también con esto de enfrentarnos, no con el hombre, sino con el Señor. Y a veces no queremos que Dios nos confronte mucho. A mí me gustan las bendiciones, me gusta que me hablen de la prosperidad, que voy a ser próspero, que voy a avanzar, de que voy a andar bien. Eso me gusta. Pero no tengo muchas ganas de que me hablen de obligaciones. Pero no hay vuelta, hermano. Si nosotros queremos en este tiempo manifestar un discipulado que es agradable delante de Dios, tiene que ser comprometido con Él. Amén. Amén. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Y sabe que, hermano, muchas veces se ha malinterpretado esto de tomar la cruz, ¿no? Relacionándola con una actitud de aceptación al sufrimiento o tener que soportar una carga que es hasta irritante para nuestras vidas. No es como que, bueno, no, esta es mi cruz. ¿No? Y a veces decimos, no, bueno, lo que estoy pasando y bueno, es mi cruz. No está hablando de eso el Señor. No es que nosotros tenemos que aceptar el sufrimiento como parte de nuestro estilo de vida. No, la palabra dice que tomar la cruz significa o tiene que ver con renunciar a nuestras ambiciones egoístas, tal como lo hizo Jesucristo. Tal como lo hizo Jesucristo. Jesucristo se involucró en un plan con el Padre, pero el mayor beneficiado, ¿quién era? En ese plan de salvación. La humanidad, nosotros. Usted y yo. Ahora, a él le tocó la mayor parte y la peor parte, porque fue la del sufrimiento, porque fue el tener que despojarse. Y fíjense que nosotros experimentamos lo mejor en Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a entregarnos por completo. No estamos dispuestos realmente a tomar esa cruz cada día.
renunciando a las ambiciones egoístas que nosotros tenemos. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, del 5 al 8. Y le voy a pedir si alguien lo puede leer. Filipenses 2, del 5 al 8, ¿qué dice? Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró a ser igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Está el 8? Sí. Fíjense que dice, tengan el mismo sentir, tengan la misma mentalidad que tuvo Cristo. Que dice, no tuvo su condición de Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró. Por eso nosotros podemos ver en la persona de Jesucristo que Él no tuvo una ambición egoísta, no tuvo actitudes egoístas. No es que dijo, no, paren, yo soy Dios, que voy a andar sufriendo. Sino que Él estuvo dispuesto. Y a eso nos llama el Señor, a tener ese tipo de disposición en nuestro corazón. Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir y padecer en la cruz por amor a nosotros. Él tuvo la oportunidad de decidir, dejando de lado sus intereses, porque algunos a veces tenemos esta forma de pensar, bueno, pero Él era Jesús, entonces más vale que iba a poder. Pero la palabra me muestra que Él tenía toda la capacidad de decidir y decir, no, hasta acá llego con esto, no quiero terminar con esto. Pero Jesucristo tomó decisiones, dejando de lado todo lo que estaba en su derecho de recibir o tener, y estuvo dispuesto a padecer. Él dejó de lado todo. Mateo capítulo 26. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Hay otra versión que dice, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él estuvo dispuesto a anteponer los planes de Dios. Cuando nosotros hablamos de tomar la cruz, estamos dispuestos a dejar de lado lo propio, a no tener ambiciones egoístas, sino manifestar lo que manifestó Jesucristo, que Él estuvo dispuesto. Hubo un momento donde Él pudo decidir que era este momento. El líbrame de esta copa es, si es posible, Señor, yo no quiero sufrir. Si yo en esta mañana dijera, ¿quién está dispuesto en esta mañana a dejarlo todo, a sufrir? ¿Quién está dispuesto a que le peguen? ¿Quién está dispuesto a que le pongan una corona de espinas? ¿Quién está dispuesto a que le den latigazos en la espalda? Que lo golpeen, que lo insulten, que lo escupan. ¿Quién está dispuesto? Nadie va a estar dispuesto. Porque está dentro de nuestra naturaleza el ser egoísta. No vamos a estar dispuestos. Porque uno dice, no, yo no quiero pasar por eso. Pero Jesús estuvo dispuesto. Y Él nos marca el camino. Él nos pone la vara, podríamos decir, sobre la cual nosotros nos podemos medir. Y nosotros somos los que tomamos la decisión. Nadie le está obligando a nada. Por eso, cuando nosotros hablamos del servicio a Dios, de lo que hacemos para Dios, tenemos que entender que es algo totalmente voluntario. Pero aún en el voluntariado,
uno tiene que aprender a respetar reglas. Recuerdo en una ocasión, hicimos un taller con los hermanos de la alabanza. De acuerdo que fue donde vivía antes Isaías, en... ¿cómo era que se llamaba el lugar? Pilmatún. Un frío. Pero bueno, igual estuvimos ahí y después compartimos algo. Pero me acuerdo que yo les decía, cuando nosotros, supónganse que uno tiene la profesión de ser doctor, y uno se va a esos lugares de Doctores Sin Frontera o algo así como es que van, y van a hacer voluntariado. Médicos Sin Fronteras. Y ellos van y ofrecen su profesión y están ahí, y es voluntariado, pero aún así hay reglamentos, hay horarios que tienen que cumplir. Ellos no pueden ir a ese lugar y decir, no, pará, yo acá estoy de voluntario, así que a mí llámenme a las 11:30, 11:30, y después, bueno, almuerzo, alguna merienda, ¿no? No se puede ir a querer hacer lo que uno quiere porque es algo voluntario. Uno tiene que entender que se respetan también algunas reglas para poder sobrellevar un buen trabajo. En el Señor es exactamente lo mismo. En el Señor es exactamente lo mismo. Jesucristo estuvo dispuesto a entregarse por completo, a apegarse al plan de Dios, a sujetarse a lo que Dios decía. Y este es el momento para mí más tremendo de su ministerio, porque él tranquilamente podría haber dicho, Señor, hasta acá llegamos con esto, esta gente no se lo merece. Me voy a la gloria, al lado tuyo, bajá ángeles, prende fuego todo y hagamos algo otra vez. No, si Dios fuera argentino tal vez lo hacía. Pero Dios no hizo eso, Jesús no se comportó de esa manera. Él dijo, yo estoy dispuesto, yo me voy a sujetar al plan. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que es parte de nuestro discipulado. Cuando yo quiero seguir a Jesucristo, cuando yo quiero justamente agradarle al Señor a través de ese seguimiento, tengo que apegarme al plan. Tengo que estar dispuesto a cumplir. Tengo que estar dispuesto tal vez a padecer un poco. Quizás no vamos a llegar al grado de Jesucristo, a lo que Él padeció, o quizás a los apóstoles y los primeros cristianos que padecieron martirio. Tal vez nosotros no tengamos que llegar a eso, pero tenemos que entender que tenemos que entregarlo todo. Amén. Amén. Renunciar a lo propio. Y saben que Lucas añade esta frase cada día, que en Mateo no la encontramos, pero Lucas dice que este renunciamiento, tomar la cruz, tiene que ser cada día, indicando una renuncia progresiva y continua al egoísmo de una vida centrada en nosotros mismos. A veces conocemos los principios de la palabra, pero no vivimos conforme a ellos. Renunciar voluntariamente cada día a nuestro yo, nuestro ego, poniendo delante el Evangelio de Jesucristo, a eso nos llama el Señor. Hay gente que conoce, que va a la iglesia, que es, entre comillas, buena persona, muy simpática, pero no está dispuesta a ese tipo de discipulado comprometido con el Señor. No está dispuesto justamente a dejar de lado el egoísmo. Es como que yo voy, cumplo, me voy. Pero yo soy así. No me pidan más, ¿eh? Hasta ahí nomás llego. No me pidan más. Y a veces entregamos todo por otras cosas. ¿Sabe qué me sorprende a mí a veces? En este tiempo. En los varones me sorprende a veces cómo cuando ven el partido de fútbol, ¿qué hacen algunos? Dejan la garganta, ¡vamos, vamos! ¡Pasale la pelota! Y después en el culto, gloria a Dios, ni aplauden algunos. Ah, pero en otro tiempo, aplaudían la pachanga, ¡ay, se movían!
eran un torbellino, ¿no? No miro para este lado. Es la cumbia y vamos. Y ahora en el Señor ni aplauden. Me sorprenden los jóvenes, que uno los ve en la iglesia ni mu, nada. Y después por ahí uno mira, chusmea el Facebook. No, haciendo caras así. Y uno dice, pero este es el mismo, es la misma que está yendo al culto, que uno no le conoce ni la voz a veces. Son los mismos. Entonces a veces nosotros nos comprometemos con cosas que a veces el mundo ofrece o la gente hace y estamos dispuestos. Pero con el Señor ponemos todos los frenos, todos los peros. Ponemos un montón de cuestionamientos. Y si veo que me cierra a mí, lo hago. Pero ese no es el estilo de discipulado que es agradable delante de Dios. El estilo de discipulado que es agradable toma la cruz, se niega, está dispuesto a que en el culto, hermano, fíjense lo que digo, en el culto, poder decir aleluya, gloria, aleluya. No, hay algunos que no les sale un aleluya, hermano, ni para Semana Santa. Hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Algunos no van a tener ni idea. Piensan que va a haber un corralito en el cielo. Me acuerdo que esto lo decía un pastor. Algunos piensan que va a haber un corralito de los que nunca se animaron. Bueno, pasá. Y ahí van a estar. Y todos en el cielo, gloria, aleluya, caminando por las calles de oro, alabando al Señor. Los ángeles con la trompeta, cantando. Y el corralito ahí. Y nunca me animé. Y piensan que va a haber corralito para los que nunca se animaron. No, hermano, no va a haber corralito. No va a haber eso en el cielo. Por eso hoy tengo que aprender a tomar la cruz de Cristo. Hermanos, seamos honestos. Nos cuesta soltar un aleluya en la iglesia. ¿Usted cree o me va a convencer a mí que dice aleluya en la calle? Usted me va a convencer a mí, imagínense, a mí no me pasan, imagínense a Dios que lo ve todo. Que usted en su casa alaba a Dios, si en la iglesia no lo hace. Ahora, ¿ese es el tipo de discipulado que es agradable delante de Dios? No, no lo es, hermano. Por eso hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de negarnos a nosotros mismos, poner prioridad, es el Señor. Poner prioridad al Señor. Negarnos a nosotros mismos. Es como decir, tengo que cambiar. Tengo que comenzar a soltarme. Tengo que comenzar a alabar a Dios con todo mi corazón. Si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué pasaría, hermano? Y sabe que yo tengo una imaginación furtiva. ¿Qué pasaría si comienzan a sonar sus celulares ahora, los que lo tienen prendido, lo sonar? Avisándole a todo el mundo, meteorito, en 1 hora y media se termina todo. Se termina todo, en 1 hora y media, se termina todo. Quizás alguno no tenga ni oportunidad de volver a la casa. Entregamos todo. Hoy, a esta fecha, hagamos raya final, sumemos raya final a hoy. ¿Cómo entregamos nuestro corazón? ¿Nos hemos entregado realmente a Cristo? ¿Nos hemos entregado por completo al Señor? ¿Nos hemos jugado por el Señor? A veces nos jugamos para, justamente como le decía, para dejar la garganta, hermano, gritando un gol. Pero no animamos ni siquiera a decir un gloria a Dios. ¿Hemos entregado todo por la causa de Cristo? La respuesta la tiene usted. Pero nosotros tenemos que aprender justamente a poder dejar de lado el egoísmo cada día. Y fíjense que el Señor nos da esta oportunidad, porque no es que
¿Saben que yo he visto o he conocido a personas que han sido transformadas literalmente por el poder de Dios? Que aceptaron a Cristo y cambiaron de la noche a la mañana. Pero ¿sabe cuál es la regla general? Lo progresivo. En Dios la regla general es lo progresivo. Y nos da la oportunidad de ir progresando, de ir como dejando de lado un montón de cosas progresivamente. Pero hermano, no se tome toda la vida. Este es el tiempo de comenzar a invertir en Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, nosotros hemos decidido entregarle el control de nuestro corazón. Y acá es donde otra vez me imaginaba, ¿no? Algunos es como el auto, pasar el volante, ¿no? Y es como que llegan al culto y es como que le entrega en Cristo, manejando, aleluya, y algunos ponen cara de santo, gloria, ¿no? Pero y en cuanto salió afuera, hermano, salí Cristo. Y agarran el volante de su vida y hacen lo que quieren y viven como quieren. Y durante la semana se les escapan los rosarios, las palabras. ¡Ay, cierto que soy cristiano! Se pegan en la boca. No, hermano, no es así. El control se lo entregamos todos los días. Tiene que estar Cristo al control de mi vida. Ahora seguramente usted como yo en la semana, seguro que nos equivocamos. Seguro que se nos vuela la paloma. Pero tiene que haber una especie de control en nuestra vida. Y ir pensando y meditando en nosotros mismos. Que tiene que haber un cambio. Porque de vez en cuando se puede volar la paloma. Pero no puede ser que la paloma no anide nunca en el corazón. No puede ser. Tiene que haber obra del Espíritu Santo, no solamente el día domingo, sino todos los días de nuestra vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y cómo termina la frase? Sigan. Es Jesucristo quien nos está diciendo, seguime. No la iglesia, no el pastor, no la organización. Jesucristo nos está diciendo. Este es el tiempo de seguirme. Pero seguime comprometido. Seguime asumiendo una obligación. Seguime entendiendo de que te llamé para algo. No solamente para que estés, sino para que me sirvas. En un área, dentro de la iglesia. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, sígame. Y saben que esta palabra está relacionada con discipulado. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, di un taller, o me acuerdo que también lo compartí en prédica, de cómo se define la palabra discípulo. En el griego es la palabra matete, que me acuerdo que yo hice un juego de palabras, tengo un matete en su cabeza, tengo un discípulo pensando, y algunos sí son un matete, porque los tenés en la cabeza todo el tiempo, porque se mandan una, otra, y hay que estar, hay que cuidarle, hay que sostenerlo, hay que ayudarle a caminar y avanzar. La palabra griega es matete, que significa aprendiz, uno que sigue la enseñanza de otro. En los tiempos bíblicos, todas las profesiones de ese tiempo, podríamos decir, estaban relacionadas con el discípulo. Porque el herrero tenía discípulos herreros. El panadero tenía discípulos panaderos. El que hacía cestería tenía discípulos cesteros, ¿no? Y así, en toda y cada una de las profesiones o trabajos de ese tiempo. Ahora, el Señor Jesús tenía discípulos. Él llamó a discípulos, que eran personas que iban a aprender del reino de Dios, de cómo tenían que vivir, de cómo tenían que manejarse,
de qué es lo que iban a transmitir, porque el discípulo o el principio del discípulo es: hoy yo te cuido, pero mañana vos vas a cuidar a alguien. Ese es el principio del discipulado. Hermanos, por eso yo no puedo estar toda la vida solamente siendo discípulo. Yo no puedo tener 20 años de discípulo y nunca discipulé a nadie, porque no estoy entendiendo el principio del discipulado. El compromiso de que yo tengo que ayudar a alguien más. Yo tengo que ayudar a alguien más. ¿Amén? Discípulo es aprendiz. Y el Señor dice: yo te quiero enseñar. Él es nuestro maestro. Cuando nosotros lo entendemos así, apuntamos a seguir las enseñanzas de Jesucristo, a entender que la palabra se resume en el amor que nosotros tenemos que tener para con el Señor y para con nuestro prójimo. Primeramente nosotros con nuestros hermanos, pero también con aquellos que no conocen a Cristo. Entonces el discípulo es alguien que sigue los pasos de Jesucristo. Y Dios espera un discipulado comprometido, teniendo como prioridad el avance del Evangelio. Por eso le digo, hermano, nosotros podemos tener el buen deseo de que la obra crezca, pero alguien tiene que hacer algo más. Es soltar la palabra, es hablarle a alguien, es comprometerse y decirle: te hablé del Señor, pero no de la iglesia, sino del Señor, apuntando a que acepte a Jesucristo, porque yo no cambio a nadie, la iglesia no cambia a nadie, el que cambia el corazón es el Señor. Por eso nosotros apuntamos a que la gente conozca de Jesucristo, que acepte a Cristo en su corazón y que el milagro comience a ocurrir en el interior. A veces nosotros transcurrimos nuestra vida y es como que nos olvidamos que Dios transforma las vidas, que Dios cambia el corazón, que para Dios no hay nada imposible y que a veces el simple hecho de compartir un poco con alguien puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero a veces nos cerramos, a veces comenzamos a vivir nuestra vida egoísta y solamente nos preocupa lo nuestro, lo mío, lo que tengo, y nos encerramos en nuestra burbuja. El mundo, los mundanos. Los mundanos necesitan a Cristo, hermano. La gente que podríamos decir que más mala vida tiene, es la que necesita a Cristo. Y alguien le tiene que hablar. Alguien le tiene que hablar. ¿Dónde están hoy esos Vicky Cruz que van y predican a las pandillas? Que le predican, ¿no? Hoy podríamos decir a los pibes chorros, a los drogadictos. ¿Dónde están hoy los que tienen que ir y predicarle tal vez a una prostituta? A veces tenemos un mensaje intelectual, pero nos olvidamos que la palabra de Dios transforma el corazón. Transforma el corazón de las personas. ¿Sabe, hermano, que si usted me hubiera conocido a mí antes de que yo conociera a Cristo, y usted me hubiera dado 2 centavos de que yo iba a ser cambiado por Dios? Era un desastre mi vida. 19 años tenía. Era un desastre. Creía en cuanta cosa se le ocurriera. Era un desastre mi vida. Y la verdad es que muchas veces pasó por mi mente el hecho de querer quitarme la vida. Pero siempre recordaba la palabra de mi mamá: nunca hay que hacer eso, porque es cobardía, decía ella. En su sabiduría de campo, podríamos decir, ella nos enseñó eso. Y a mí me golpeaba eso, por eso nunca lo terminé de hacer. Pero no quiere decir que yo no haya intentado hacerlo antes de conocer a Cristo. Así de desastrosa estaba mi vida. Pero un día a alguien le importé. Un día a alguien yo le importé. A tal punto de que me habló de Cristo. No importaba cuán desastroso era yo. Y me habló de Cristo. Y me empujó, podríamos decir, a conocer de Cristo. Y ahí mi vida fue cambiada por el poder de Dios. Por eso, hermano, Dios nos llama a un discipulado comprometido.
Y cuando yo estoy comprometido con Él, yo le voy a seguir. Y seguirle implica soltar el Evangelio, soltar la buena noticia, hablarle de otro de la palabra de Dios. Entender de que fuimos llamados y convocados para ir y predicar, ir y llevar la buena noticia, soltar la palabra de Dios. Seamos honestos, hermano, a veces transmitimos o compartimos tantas pavadas. ¿Cómo no vamos a compartir la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a soltar el mensaje de Jesucristo? Pero tanto que podemos hacer hoy, hermano. Tanto podemos hacer. Aprovechemos la oportunidad. Cuando el Señor dijo en Hechos capítulo 1, 3 al 8, me seréis testigos. ¿Recuerda ese pasaje? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El objetivo de Dios es que nosotros testifiquemos. El objetivo de Dios es que nosotros llevemos la palabra hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe cuál es la palabra original de testigo? Martos, que es la misma palabra que da origen a mártir. Si es necesario, tenemos que estar dispuestos a ser mártires. Ahora, hermanos, seamos honestos, esa camiseta nos queda grande a nosotros porque tenemos libertad. Tenemos plena libertad para poder predicar. Pero la palabra me enseña de que nosotros fuimos llamados, fuimos convocados a salvación y a vida eterna para soltar el mensaje. Eso es seguir a Jesucristo. Seguirle implica obediencia a la palabra de Dios, a los principios que se encuentran en la Biblia. Hay personas que pasan años dentro de la iglesia y no conocen cuál es nuestra doctrina. Hay gente que tiene años dentro de la iglesia sirviendo al Señor, pero no conoce la Biblia, no conocen textos fundamentales de nuestra fe. Este es tiempo de invertir en Dios. Este es un tiempo para invertir en el Señor. Si hoy nos consideramos discípulos del Señor, ¿cómo está nuestro compromiso con la obra de Dios? Si tenemos en cuenta los tiempos de Dios, ¿estamos priorizando el fortalecer nuestra vida espiritual? ¿Estamos teniendo un estilo de vida que refleja la persona de Jesucristo? La respuesta la tiene usted. Si nos sinceramos, si nosotros le respondemos al Señor en nuestro interior, vamos a poder tener una respuesta clara. Y si no estamos tan bien, este es el tiempo de tomar decisiones de cambio. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.